poder alcanzar los propósitos que Dios ha designado para cada uno de nosotros. De verdad fue de mucha bendición. Pudimos también tener las clases para los niños, no como antes, pero sí estamos empezando a tomar ya empezando a tomar o a retomar lo que ya teníamos antes en nuestros trabajos. Pudimos tener por lo menos 3 clases para niños, una para jóvenes intermedios, otra para jóvenes mayores y por supuesto la clase de adultos que tenemos allá cada domingo, y fue de mucha bendición y gracias a Dios más de 100 hermanos estuvieron ahí en los 2 cultos presentes para alabar el nombre del Señor y fue de mucha bendición. Hermanos, hoy les traigo un mensaje que titulé Resentidos con Dios, resentimientos contra Dios. Y podrá uno decir, ¿cómo será eso posible? Yo cada vez que me meto a estudiar diferentes temas en la palabra del Señor, veo cómo uno entre más estudia, menos sabe. Se da cuenta que Dios es profundo en su palabra, en su enseñanza, y podemos ver ahí cómo las situaciones que pasaron hace ya miles de años. Este libro es el último del canon en el Antiguo Testamento, el cual se escribió 425 años antes de Cristo. Y cómo esa situación que acontecía en ese preciso momento de la historia del pueblo de Dios, viene a reflejarse hoy en día. Podemos ver cómo el pueblo de Dios ahí estaba resentido totalmente con Dios. Como pasa hoy, podríamos o conocemos hermanos que han estado firmes en la fe y por una circunstancia, por otra, se han resentido con Dios y se han alejado de los caminos de Dios, y tal vez no lo digan abiertamente, pero sí existe un resentimiento en el corazón de algunos hermanos que se han alejado de los caminos del Señor, se han apartado del Señor, se han apartado de la iglesia, se han apartado del servicio hacia el Señor, y es una situación que se da hoy en día. El libro de Malaquías es del cual les estoy hablando, donde vamos a estar predicando en esta noche, y ojalá que usted pueda ser un buen receptor de la palabra de Dios y pueda atesorar la palabra en su corazón y puedan haber cambios en su vida que glorifiquen el nombre de nuestro Dios, y que podamos llevar este mensaje a tantas personas que lo necesitan, hermanos, porque tenemos las redes cargadas de muchos mensajes. Lastimosamente muchos de esos mensajes son mensajes erróneos en cuanto al plan de Dios, en cuanto a la salvación en el Señor Jesucristo, etcétera. Entonces es de gran bendición poder llevar este mensaje y compartirlo con otros hermanos. Aquíétese ya, deje lo que está haciendo, trate de concentrarse a ver qué quiere decirle Dios hoy. Este es el último libro, como les decía, del Antiguo Testamento, en el cual vemos al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, con un gran resentimiento en cuanto a Dios. Hay una disputa aquí entre Dios y el pueblo le reclama a Dios algunas cosas que vamos a estar viendo, y Dios se las aclara de una manera muy amplia. Ahora, Malaquías vino a profetizar, ya les dije antes, como en el año 425 antes de Cristo. Ya para ese tiempo habían reconstruido Jerusalén, habían restablecido los sacrificios. Recordemos que el pueblo de Israel, para cubrir su pecado, tenía que presentarse con una ofrenda delante de Dios, que era un cordero, o el sacrificio que podían llevar delante de Dios de acuerdo a su pecado. El sacerdote lo sacrificaba en el altar y presentaba ese sacrificio delante de Dios para perdón de pecados. Esto ya se había restaurado, ya habían restaurado el templo, ya Jerusalén estaba restaurado, ya habían hecho sus casas, habían podido volver nuevamente a estar como pueblo de Dios, ya se había restaurado todo esto. Ahora, ellos pensaban que por ya haberse restaurado los sacrificios, por haber hecho el templo, por tener Jerusalén reconstruida, sus casas reconstruidas, ya estaban viviendo otra vez juntos, digámoslo así. Ellos pensaban que eran merecedores de tener un rey. Recuerde que uno de los deseos del pueblo de Israel y uno de los errores también fue pedir rey. Cuando Dios estaba reinando sobre ellos, ellos dijeron a Samuel, queremos rey, como todas las otras naciones, para que vaya adelante nosotros en las guerras, en las luchas que tenemos. Y Dios le dijo a Samuel, porque se había puesto triste Samuel, le dijo, no lo han desechado ustedes, sino que me han desechado a mí. Y Dios les dio un rey que fue Saúl.
y después Saúl desobedeció y vino David, en el cual Dios hizo la promesa que el rey que se iba a sentar en ese trono tenía que ser descendiente del linaje de David, y que el Señor Jesucristo es descendiente del linaje de David, y él se llegará a sentar en el trono como rey. Amén. Amén. Ahí llegará el Señor a sentarse. Ahora, ellos pensaban que eran merecedores de un rey. Ellos pensaban que ya al tener su templo y sus casas y todo, tenían que tener un poder económico superior a las demás naciones, que tenían que ser ricos y tenían que tener muchas posesiones, porque esa era la promesa. Si va usted o si ha escuchado los mensajes de antes de Ageo y los otros profetas menores, esas eran las promesas. Dios les daría todas estas bendiciones, les daría un rey, les daría poder económico, bendición material y también dominio. Ellos pensaban que ese reino que Dios les había prometido con los demás profetas iba a ser instalado en ese tiempo, cuando ellos volvían a Jerusalén, reconstruían el templo, reconstruían sus casas, volvían con los sacrificios. Dicen, aquí nos falta nada más el rey que nos prometieron, y no hay rey. Ellos pensaban que iban a tener ese dominio mundial, o por lo menos del mundo conocido en ese tiempo, que iban a ser una potencia. Nada de esto aconteció. Nada de esto aconteció al pueblo de Israel, pero ellos más bien estaban siendo gobernados por los persas, que eran tenían el dominio en ese momento sobre el pueblo de Israel, el imperio de los persas, de la gente que estaba ahí. Ahora, ellos habían cometido un error que es muy común verlo hoy en día. Ellos habían menospreciado las profecías que Dios les había mandado por medio de sus siervos. Ellos menospreciaron todas las escrituras que Dios les había dado y los pactos que había hecho con este pueblo. Y entonces aquí es donde se enfrasca Dios con el pueblo suyo, con el pueblo escogido. Se enfrascan en una discusión y Dios les explica los errores en que habían incurrido. Ahora, muchos de estos errores y muchas de estas cosas suceden hoy en día con algunos hermanos que se enfrascan en esa discusión con Dios y menosprecian a Dios y menosprecian el consejo de Dios, menosprecian la palabra de Dios. Y como dice el pueblo, decía el pueblo de Israel en ese momento, ¿y en qué hemos fallado? ¿Y en qué te hemos ofendido? ¿Y en qué hemos faltado? ¿Y qué es lo que no hemos hecho? Así era como estaba maquinando, pensando el pueblo de Israel en este libro. Ahora, hay diferentes discusiones en este libro. La primera está en versículo del 1 al 4 de Malaquías. Ya entramos en contexto con esto y encontramos estas discusiones aquí. La número 1 que vamos a ver es ¿en qué nos amaste? Capítulo 1, versículo 1 al 4. La palabra del Señor dice: profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Yo os he amado, dice Jehová, y dijiste, ¿en qué nos amaste? No era, Dios contesta, no era Esaú, hermano de Jacob, dice Jehová, y amé a Jacob, y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación, y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Cuando Edom dijere, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Ellos edificarán y yo destruiré, y les llamarán territorio de impiedad y pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre. Aquí tenemos la primera disertación, la primera discusión entre el pueblo de Dios y Dios mismo. Y él les dice, y él les dice que los amó, y ellos le dicen, ¿en qué nos amaste? ¿Dónde está tu amor? ¿En qué se manifiesta? Y Dios ahí responde obviamente con palabras sabias, y les explica en qué consistía el amor. Ellos los había amado, Dios los había amado, Dios les había prometido un futuro de bendición, un futuro próspero. Dios les había prometido ser una nación escogida por él, bendecida por él, y iba a poder alcanzar todas las cosas que quisiera si caminaban en los caminos de Dios.
Ahí es donde está la clave del libro de Malaquías, caminar con Dios. Y el pueblo de Israel, por su propia avaricia y sus propios pensamientos, sin tomar en cuenta el pacto de Dios, había abandonado a Dios y ahora le dice, ¿en qué nos amaste? Se le olvidó en qué los había amado Dios. Este pueblo era malagradecido con Dios porque Él los escogió y los amó. Ellos lo sabían muchos años antes. No era algo que estaba dándose en ese momento, sino que muchos años antes, en el libro de Deuteronomios, Dios les dice que los amó. Vamos ahí un momentito a Deuteronomios, capítulo número 7. Capítulo 7 de Deuteronomios dice: porque tú eres pueblo santo para Jehová, tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Dios había escogido a Israel, Dios había dado la promesa a Abraham de que haría una nación grande, que sería una multitud, sería padre de naciones, y Dios había escogido ese pueblo y le había prometido que lo iba a bendecir y que sería una gran nación sobre la tierra. Versículo 7. No por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. El pueblo de Israel no merecía la gracia de Dios, pero Dios había mostrado gracia para él. El pueblo no merecía el favor de Dios ni la bendición de Dios, porque era un pueblo rebelde, pero Dios había mostrado amor para el pueblo de Israel. Eso es lo mismo que pasa con la humanidad. La humanidad no tiene merecimiento del favor ni de la bendición de Dios, pero Dios ha mostrado su amor para con la humanidad dando a su Hijo Jesucristo. Ese es el que vino a salvarnos. Esa es la justicia de Dios. Nosotros, dice la Biblia, que somos pecadores por naturaleza, nos hemos alejado de Dios, pero Dios ha mostrado su amor para con el pecador que mandó a Jesucristo a morir en la cruz del Calvario para que tengan vida. Entonces Dios había amado el pueblo de Israel y se lo había demostrado y les había dicho: ustedes no merecen, pero yo los amo y quiero hacer una nación grande de todos ustedes. Versículo 8, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de mano del faraón en Egipto. Dios les había sacado de la esclavitud, como ha sacado a muchos hombres y mujeres a través de la historia, y hoy en día sigue sacando hombres y mujeres de la esclavitud del pecado, de la condenación del infierno, y les ha dado un nombre nuevo. Pero ¿qué ha hecho el hombre? De hecho, ¿en qué nos has amado? Porque el pueblo de Israel en este momento estaba valorando o estaba pesando el amor de Dios por las posesiones materiales, por lo que tenían. Ahora, era un tiempo de pobreza, era un tiempo en el cual Dios estaba trabajando en ese pueblo, estaba restaurando esa nación y estaba Dios esperando para que pudieran cumplirse todas las promesas que Él les había hecho. Pero ellos valoraban el amor de Dios por las posesiones materiales. Hermanos, nosotros no podemos valorar el amor de Dios por lo que tenemos, porque Dios nos ha dado más de lo que necesitamos. Amén. Ahora, el pueblo de Israel fue esclavo en Egipto. Dios los amó sin merecerlo, los amó y los sacó con mano fuerte. Les prometió una tierra, los guió a esa tierra en el lapso de 40 años, porque muchos murmuraron contra Dios. En ese lapso, esa generación murió, pero Dios los guió a la tierra prometida, donde la tierra fluía leche y miel. Dios les había mostrado el amor. Ya para Malaquías, cuando había avanzado la historia, el pueblo de Israel había olvidado de la ley de Dios, había olvidado de las promesas de Dios, había olvidado lo que Dios les había prometido y estaban pensando nada más en su bienestar y no en el bienestar de los demás. Ellos se habían rebelado contra Dios ponían en duda el amor de Dios. Ahora, estos son los momentos en el cual divaga la fe y se había hecho más importante sus ganancias que lo mismo que era el ministerio de Dios. ¿Qué era lo más importante? Lo que podían ganar. ¿Qué era lo más importante? Lo que podían tener, lo que podían acumular. Hermanos, ¿cuántas personas llegan a nuestras iglesias? ¿Cuántas personas escuchan el mensaje de salvación?
y lo que más les interesa es su bienestar económico y lo que puedan ganar y lo que puedan tener. Hoy en día se está repitiendo la misma historia cuando el pueblo, cuando la gente dice en qué nos amaba Dios. Vea la pandemia, vea las guerras, vea las hambres, vea las cosas que están sucediendo alrededor del mundo. ¿Dónde está Dios? ¿En qué nos amó Dios? Y no es Dios que abandonó al hombre, sino el hombre no quiere volverse a Dios. Eso es lo que está sucediendo hoy en día. Este es el espíritu actual de las personas. Ahora, no hay nada, ni en Israel, ni en nosotros, que nos haga dignos del amor de Dios. El amor de Dios es por pura gracia de Dios, sin merecimiento de nosotros. Porque dice la Biblia que por más buenos que seamos, por más que ayudemos a los demás, por más que vayamos a una iglesia o a otra, por más que leamos la Biblia, por más cosas buenas que hagamos, nuestro pecado nos tiene separados de Dios. Y ese pecado es rojo como el carmesí. Solamente Cristo lo puede hacer blanco como la lana. Pero necesitamos a Cristo. Así Dios también dijo que él había amado a toda la humanidad, no solamente al pueblo de Israel, sino a toda la humanidad. Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Y qué dice el mundo? ¿En qué nos has amado? ¿En qué nos amaste? ¿Qué ha hecho usted para nosotros saber que usted nos ama? Eso es lo que dice el mundo, o lo que dicen las personas que tienen un resentimiento con Dios y no lo expresan igual, pero así su vida lo demuestra, que están resentidos con Dios. Ahora, otra discusión fue en el versículo 6, versículo número 6, dice del texto que tenemos, ¿verdad? En Malaquías, dice la palabra de Dios, capítulo 1, versículo 6, dice, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Vea lo que dice el pueblo de Israel. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué te hemos menospreciado tu nombre? ¿En qué hemos menospreciado tu nombre? Ahí viene la otra disertación, la otra discusión entre Dios y el pueblo de Israel, porque los sacerdotes habían menospreciado el nombre de Dios, como está sucediendo hoy en día, que menospreciamos el nombre de Dios. Decimos, ¿en qué te hemos menospreciado? Y Dios les dice, ¿dónde está mi honra? ¿Dónde está mi temor? Y cuánta gente oímos hablando de Dios, y cuánta gente por las calles habla de Dios, y Dios lo bendiga, y Dios lo cuide, y Dios me hace este favor, y me hace el otro favor, y Dios dice, pero ¿dónde está mi honra y dónde está mi temor? Porque es gente que no se vuelve a Dios, porque es gente que más bien se aleja de Dios, porque es gente que no tiene amor por la obra de Dios, es gente que más bien menosprecia a los predicadores, menosprecia a las iglesias, menosprecia a los que andan en los caminos de Dios, menosprecia al que anda con una Biblia, menosprecia al que anda tratando de vivir su vida lo mejor posible, menosprecian a Dios y hablan de Dios y Dios dice, pero ¿dónde está mi honra? ¿Dónde está mi temor? La Biblia dice que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, pero la gente no quiere temer a Dios ni quiere acercarse a Dios. ¿Cuántas de las personas ahora en este tiempo se contagiaron y Dios ayúdeme, Dios perdóneme, pero de ahí no pasaron? Totalmente menosprecian el nombre de Dios y no temen a Dios porque piensan que nunca vendrá nunca llegará el juicio de Dios al hombre. Pero Dios profetiza a través de Malaquías, el juicio de Dios viene sobre las naciones, viene sobre los pastores, viene sobre los mismos cristianos, viene juicio para todos. Todos daremos cuenta a Dios, ya sea el cristiano como cristiano dará cuenta de lo bueno y lo malo que haya hecho, y el impío vendrá a juicio de Dios para condenación. Entonces menospreciamos el nombre de Dios. Vean lo que dice Dios en el versículo 8. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Dice. Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe,
¿Acaso se agradará de ti o será acepto? Dice Jehová. Mas pues orad por el favor de Dios para que tenga piedad de vosotros, pues cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas, dice Jehová de los ejércitos. Dios les dice, pero ¿dónde está mi honra? ¿Cómo ustedes dicen que me honran si lo que traen son animales enfermos? Son animales que nadie los recibiría. Son ofrendas de baja calidad, presentándolas a un Dios todopoderoso, a un Dios santo y perfecto. Esto menospreciaban, llevaban esta clase de animales al sacrificio de Dios, animales enfermos, animales cojos, animales ciegos. Lo peor era para Dios en ese tiempo. Vamos al tiempo de hoy. ¿Cuántos cristianos le están dándole lo peor al Señor? No le dan tiempo, no van a los cultos, no ofrendan, no diezman, no se preocupan por la obra, porque lo importante para ellos es cuánto puedo tener, cuánto puedo ganar, cuántas cosas materiales puedo comprar, y se olvidan que la obra de Dios está ahí. Y Dios dice, ¿dónde está mi honra? ¿Dónde está mi temor? Si no hacen lo que yo les mando y no siguen mis caminos, los preceptos que yo he sembrado para ellos. ¿No es malo? Dice, no es malo. Si usted está pensando que no es malo, déjeme decirle que usted está igual, en la misma condición que estaba el pueblo de Israel en el tiempo de Malaquías, 425 años antes de Cristo. Ya hoy estamos en el 2020, sucede lo mismo con muchos cristianos. Animales defectuosos. No había cosa buena para Dios. Dice, pan inmundo. Los sacerdotes estaban dejando añejar el pan de la propiciación que Dios había establecido, que Dios había mandado que tenía que estar ahí. El fuego tenía que estar prendido. El pan de la propiciación ahí debía de estar fresco todos los días, y los sacerdotes, los levitas, habían descuidado esa parte, y todo el pueblo había descuidado lo que era para Dios. Y no es malo. Dios les dice ahí, ¿por qué no se lo presentan a sus príncipes? En el versículo ¿qué se me hizo? 8. Dice, no es malo, preséntalo pues a tu príncipe. Y él les dice, bueno, si ustedes creen que es bueno, si ustedes no me han despreciado, porque dicen, ¿en qué te hemos menospreciado? Preséntaselo al príncipe, al gobernante. Vámonos al siglo XX. Nosotros, cuando llevamos una ofrenda a Dios, sería una ofrenda que podría recibir nuestro patrón. Usted llevaría un sándwich de pan añejo a su patrón. Usted llegaría donde su patrón o donde al gobernante y le haría un regalo feo, mal hecho o sucio. No, porque no lo recibe, y así Dios no puede recibir las malas ofrendas que nosotros le damos. No puede recibir nuestras oraciones en muchos casos, porque son oraciones egoístas, orando por nosotros mismos, pensando en tener cosas buenas, en tener esto y tener lo otro, y estamos valorando el amor de Dios por lo que tenemos. Entonces, esto no puede llegar a la presencia de Dios. Nosotros tenemos que darle a Dios lo mejor de nuestra vida. No como lo estaba haciendo ahí el pueblo de Israel, llevando lo peor. Incluso, leyendo todo el contexto, ellos hasta robaban animales del vecino para llevar la ofrenda a Dios. ¿Para qué? Para no perder ellos nada. Yo me quedo con lo mío, me robo esto y se lo llevo al Señor. Estaban menospreciando el nombre de Dios. Estaban en ese momento menospreciando grandemente el nombre de Jehová y llevando malas ofrendas al Señor. Ahora, si nosotros queremos darle lo mejor al Señor, ¿estamos seguros que lo estamos haciendo? Porque yo me pongo a ver cómo, por ejemplo, nosotros con nuestros hijos tratamos de darles todo lo mejor. Todo. Queremos para diciembre comprarle una ropita bien bonita. Bien, no importa que sea cara, pero vamos a hacer el sacrificio, son mis hijos, los amo. ¿Quién no hace un sacrificio por el hijo? Sobre todo si está niño. Y papi, yo quiero una bicicleta y el papá tal vez no tiene plata, se sacrifica para darla. Una buena ropita. Y está bien, pero ¿qué le damos a Dios? ¿Qué nos presentamos delante de Dios?
¿Usted cree que presentarse de Dios, delante de Dios para darle 500 colones, pudiendo hacer mucho más, está agradando a Dios? Cuando a nuestros hijos sí damos lo mejor. Yo veo novios llevando a sus novias a comer a lugares finos y caros y gastan mucho dinero en estas cosas, pero en la obra de Dios no gastan nada, porque no es una prioridad, y menosprecian a Dios, menosprecian el nombre de Dios en sus vidas, en sus ofrendas, ya sea de servicio, ya sea ofrendas económicas, ya sean ofrendas de cualquier clase. Ofenden a Dios porque dan lo mejor a cualquier persona menos a Dios. Entonces Dios los reta: llévenlo al gobernador, coja ese cabrito que va a traer aquí, ese becerrito que va a traer aquí, a ofrecérmelo a mí, lléveselo al gobernador a ver si lo recibe. Renco o ciego o enfermo, no se lo presentarían. Así como nosotros no presentaríamos una ofrenda de bajo precio para un gobernador, o darle lo peor a nuestros hijos, y darle lo peor a nuestra novia, a nuestra esposa, o a los seres que amamos, no le damos lo peor, buscamos darle lo mejor. Déjeme decirle que Dios está en primer lugar, o debe estar en primer lugar en la vida de todos nosotros. No menospreciar el nombre de Dios dándole cualquier cosa. Cada uno de ustedes que predica, que enseña, que sirve en cualquier campo en la obra del Señor, hágalo con todo su esfuerzo, porque es para el Señor. Si usted puede esforzarse para agradar a un ser querido, mejor esfuércese con mayor ímpetu para agradar al Dios Todopoderoso, para no caer en el mismo pecado que tenían estos. ¿Dónde está mi temor entonces? Este era un tiempo de verdad difícil, y pensaban que Dios podía ser complacido de cualquier manera. Es interesante ver cómo parte de la historia nos relata cómo el pueblo de Israel, bueno, los pueblos paganos en ese tiempo pensaban que las ofrendas se traían a Dios para que Dios comiera esas ofrendas. Los pueblos paganos presentaban las ofrendas para que su Dios, los dioses falsos, comieran de esas ofrendas. Ahora, el principio en la vida cristiana es diferente. El principio en la vida cristiana, presentamos a Dios una ofrenda de lo que Él nos ha dado a nosotros. Veamos Crónicas 29. Primera Crónicas, capítulo 29, versículos 12 y 14. Dice, y escuche bien: las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo el mundo, sobre todo en tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Escucha lo que están diciendo: alabamos tu glorioso nombre, loamos y alabamos tu glorioso nombre. Esas palabras se escuchan de muchas personas que profesan alguna fe en Cristo. Pero vea lo que dice: porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. Amén. Este pueblo de Israel se había olvidado, ahí Malaquías se habían olvidado que todo procedía de Dios, que la riqueza procedía de Dios, que lo que tuvieran fuera mucho o poco procedía de Dios, y entonces ellos no querían perder nada de eso. Se les olvidó que Dios era el que había provisto todo lo que tenían, y ellos buscaban lo peor para darle a Dios, aun cuando Dios era el proveedor de todas las cosas. Hermanos, así es el mismo principio que aplica Pablo cuando Pablo nos habla en 1 Corintios capítulo 16, versículo 1 al 3. Vamos a leerlo un momentito ahí para que nos quede claro el principio de las ofrendas. En 1 Corintios capítulo 16, versículo 1 al 3. Dice, 1 Corintios 16, 1 al 3. Dice: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia.
cada primer día de la semana, cada domingo, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado a quienes hubiéramos designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Pablo usa el mismo principio. Ofrendamos de lo que Dios ya nos dio, según hayamos prosperado. Según hayamos prosperado, así es como debemos de ofrendar, pero con un corazón gozoso y alegre. Yo le digo siempre a la iglesia, si usted va a dar una ofrenda para el templo aquí, para el servicio aquí del Señor, si la va a dar triste, mejor no dé nada. Si va a sufrir por eso, mejor no dé nada, porque Dios ama al dador alegre, porque Dios es el que ha provisto la ofrenda que le vamos a dar. Él nos dio a nosotros para que nosotros le demos a Él, pero con un corazón gozoso, con un corazón alegre. Debemos de acercarnos a Dios de esta forma. Y hay gente que se ofende cuando se habla de ofrendas, cuando se habla de esto, pero las ofrendas no solamente plata, sino que las ofrendas es tiempo, las ofrendas es sacrificio, las ofrendas es servicio, las ofrendas es un montón de cosas que presentamos delante de Dios, porque Él es el que ha provisto para nosotros. Ese es el principio de ofrendar. Ellos habían perdido este principio y ellos habían pensado dar lo peor o no perder mucho, como muchos de nosotros hacemos. Meter la mano en la bolsa para sacar las monedas más pequeñitas, porque pensamos vamos a perder. Pero déjeme decirle que si usted le da a Dios, nunca pierde. Siempre tendrá ganancia. Ahora, era una carga para ellos, era un rito. El presentarse delante de Dios, ir al sacerdote con una ofrenda, ya sea un animal o ya sean los diezmos que tienen que dar o lo que fuera que iban a dar o el servicio, para ellos era un rito, una obligación. Era algo que ya hacían mecánicamente, como muchos cristianos hoy en día. Van a las iglesias mecánicamente. Y qué pereza ir. Y qué aburrido ir. Muchos les cuesta sentarse en una banca de una iglesia, escuchar el mensaje de Dios, a cantar, a presentarse de Dios delante de Él con una ofrenda. Les cuesta un montón, pero no les cuesta estar sentados al frente del televisor horas, o ir a un estadio, o ver una película, o hacer un montón de cosas. No les cuesta. Esto estaba sucediendo con el pueblo de Israel. Muchos ni iban. Muchos no iban al templo, no presentaban ofrendas, no llegaban a hacer nada allá porque era un rito, era una carga. ¿Cuántos cristianos, cuántos hombres y mujeres que verdaderamente han conocido a Cristo hoy en día son religiosos y están sentados y no quieren hacer nada para el Señor? Y si quieren hacer algo es bajo sus condiciones y no bajo las condiciones de Dios, porque se ha vuelto ritual, se ha vuelto nada más una religión, que fue lo que sucedió ya para el tiempo del Señor Jesucristo. Este problema iba engrandeciéndose cada vez más y la gente iba siendo más religiosa y se estaba alejando más de Dios por todas partes. Volviendo a Malaquías, una tercera discusión está en Malaquías 2:17. Dice, Malaquías capítulo 2, versículo 17. Y esta está muy grave. Malaquías 2, 17. Dice, habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras y decís, ¿en qué le hemos cansado? En que decís, cualquiera que hace mal agrada a Jehová y en los tales se complace. O si no, ¿dónde está, oh Dios? ¿Dónde está el Dios de justicia? Estaban acusando a Dios de algo grave. Estaban disertando, estaban peleando con Dios, estaban discutiendo con Dios, discrepando con Dios de algo verdaderamente grave. Y les dice Dios, le dicen a Dios, cualquiera que hace el mal agrada a Jehová. Estaban diciendo, Dios es cómplice del pecado de ellos. Y dice, y en los tales se complace Dios. ¿Dónde está el Dios de justicia?
Dios es santo y todopoderoso. Amén. Dios odia el pecado. Dios no quiere el pecado. Dios quiere que nos alejemos del pecado. Y Dios no se goza con ningún pecador porque Dios es puro, es santo y es perfecto. Y ellos habían caído en esa trampa. Estaban envidiando a los demás pueblos, a las demás personas que hacían lo malo y dicen, no les pasa nada. Hermanos, podemos caer en esa trampa. Tal vez no digamos esto, pero podemos tener envidia de la gente del mundo. Podemos tener envidia de las posesiones de los demás. Podemos tener envidia de las cosas que practica el mundo allá afuera, porque nosotros no podemos hacerlo o no debemos de hacerlo. Podemos tener envidia y podemos decir, ¿dónde está el Dios de justicia? ¿Dónde está el Dios que juzgará a fulano o a sutano? ¿Dónde está el Dios que no permite el pecado? ¿Dónde está el Dios que no permite, que no debe de permitir la injusticia contra el empleado, la injusticia contra grupos con menos defensas? ¿Dónde está ese Dios justo que ustedes conocen? ¿Dónde está el Dios todopoderoso? Dios es santo y no se complace en el pecado. Dios es santo 3 veces. Ahora, Dios les contesta en los versículos del capítulo 3, versículo 1 y 2. Y les dice, he aquí, yo envío mi mensajero, hablando de Juan el Bautista, el cual preparará el camino delante de mí. Dios les dice, aquí está el Dios justo, aquí está el Dios que llevará justicia al mundo, aquí está el Dios que juzgará al mundo, que juzgará todo lo malo que pasa en el mundo, toda injusticia que hay en el mundo, yo mismo la juzgaré. Y dice, yo mando un mensajero delante de mí, el mismo Dios bajó de su trono a venir a la tierra para hacer justicia. Amén. Viene para hacer justicia, vendrá y vendrá el día de mañana, vendrá en cualquier momento para hacer justicia en este mundo. Y él les dice, he aquí yo envío mi mensajero, envía a Juan el Bautista a preparar el camino del Mesías, a preparar el camino del Rey, porque Dios es justo y vendrá a hacer justicia. Dice, ¿en qué? Versículo 1, dice, delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quienes deseáis vosotros, y aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces Dios les dice, yo mismo iré a hacer justicia. Hermanos, la justicia de Dios es ejecutada por él mismo en la persona de Jesucristo. Esa es la justicia de Dios. La justicia, la paz social y todas estas cosas se logran por medio de Jesucristo. No es luchando contra gobiernos, no es luchando contra leyes, no es luchando contra nada de esto. La justicia la traerá el mismo Señor. Tarde o temprano traerá la justicia, Dios el Todopoderoso. Ese es el Dios que nosotros esperamos. Y Dios les contesta que él mandaría su mensajero. Ahora, cada uno de nosotros debe recordar que Dios está preparando nuestro camino, está preparando su camino para su justicia. Ahora, hay una cuarta discusión en el capítulo 3, versículos 7 al 12, muy interesante también. Y esta es una que mal enseñada, mal comprendida o sacada de contexto, como usted quiere decirlo, pero es algo que ha sucedido por años en el pueblo de Dios y está existiendo hoy. Está en el capítulo 3, versículo 7 al 12. Dice la palabra: desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes. Escuchen bien. Desde los días de sus padres se han apartado de mis leyes y no guardáis y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? ¿En qué? Poniendo en tela de duda lo que Dios está diciendo. Pero ¿en qué? ¿De qué está hablando, Señor? ¿En qué debemos devolvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Le dice el Señor. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros toda la nación me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? ¿Qué le hemos quitado a usted? ¿Cuándo fuimos nosotros a quitarle algo a usted? Dios les contesta, en vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros la nación toda me habéis robado. Hermanos, déjeme decir primero, este texto
no es para la iglesia. Recordemos, está hablando con el pueblo de Israel y está hablando a la nación de Israel. A Dios no le dice al cristiano, usted es un maldito ladrón. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Amén. Entonces Dios llega aquí y les dice, pero ustedes me han robado. Primero les dice, ustedes han abandonado mi ley, han abandonado mi pacto. Vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes, porque ustedes, toda la nación, me han robado. ¿En qué? En vuestros diezmos y ofrendas me han robado ustedes. Y les dice que son ladrones, están bajo una maldición. Hermano, esa maldición no es para el Hijo de Dios. Actualmente estamos en el tiempo de la gracia. Dios nos ama y Dios no nos maldice. Esta conversación es entre el pueblo de Dios e Israel. Y Dios les dice, vuélvase a mí. Aquí el tema no es la plata. Dios no está peleando sus diezmos y sus ofrendas. Dios le está diciendo, abandonaron el pacto. Vamos a ¿qué sería Deuteronomios capítulo 7? No lo tengo ahí, pero aquí en Deuteronomio 7 dice, versículo 12. Vea lo que dice. Y por haber oído estos decretos, haberlos guardado y puesto por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. Y te amará, te bendecirá y multiplicará, bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, las crías de tus vacas y los rebaños de tus ovejas en la tierra que juró a tus padres que daría. Eran las bendiciones del pacto. Era el pacto que ellos habían abandonado. Había miseria, había enfermedad, había pobreza, había un montón de cosas porque ellos habían abandonado el pacto de Dios, el pacto que Dios les mandaba. Dios no está peleando aquí sus diezmos y sus ofrendas, sino que está diciéndoles, ustedes están bajo una maldición. Yo les prometí bendición, pero ustedes están bajo una maldición porque han abandonado el pacto que yo les di allá en el libro de Deuteronomios. Dice el versículo 14, bendito serás más que todos los pueblos, que no habrá en ti varón ni hembra, estéril ni tus ganados. Y quitará Jehová de ti toda enfermedad y todas las malas plagas de Egipto que tú conoces, no las pondrá sobre ti, antes las pondrá sobre todos los que te aborrecieron, y consumirás a todos los pueblos que te dé Jehová en tu mano, y los perdonará tu ojo, ni tu sierva, ni tus dioses, porque te será tropiezo. Si dijeres en tu corazón, estas naciones son mucho más numerosas que yo, ¿cómo las podré exterminar? No tengas temor de ellas. Acuérdate bien de lo que hizo Jehová en los días de Faraón en Egipto. Dios estaba prometiendo bendición, había hecho un pacto con este pueblo y Dios quería que cumplieran ese pacto. Al de ellos no llevar sus diezmos y todo a la folí, al templo, habían descuidado la obra de Dios. Ahí más adelante en Deuteronomios capítulo 8, versículo 5, dice, reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole, porque Jehová tu Dios te introduce a la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y montes, tierra de trigo, de cebada, de vidos, de higueras y granados, tierra de olivos, de aceite, de miel, tierra en la que no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en tu tierra. ¿Cuál era la condición? Mantenerse en el pacto. Versículo 11. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te he ordenado hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas, que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se multiplique, y todo lo que tuvieres se aumente, se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por el desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes, de espinos y de sed, donde no había agua, y él sacó agua de la roca, del pedernal.
Entonces Dios estaba diciéndoles, ustedes han dejado el pacto. Traigan los diezmos a la alfolí y hay alimento en mi casa. Vuelvan al pacto que yo les di. Dios no está peleando sus diezmos y sus ofrendas, sino está diciéndoles, vuelvan al pacto. Si ustedes quieren bendición, si ustedes quieren ver la mano de Dios todopoderosa, si ustedes quieren hacer, tener buenas familias, tener un buen pueblo, ser fuertes, ver las bendiciones y las promesas de Dios cumplidas, vuelvan al pacto que hicimos allá, descrito en el libro de Deuteronomios. Había maldición, había bendición. El pueblo escogía qué hacía. Y el pueblo en Malaquías había llegado a la decepción, había llegado al punto de menospreciar a Dios, su casa, sus panes, su mesa, toda la gente que estaba allí sirviéndole a Dios. Eso es lo que pasa hoy en día. Menospreciamos y nos olvidamos de la obra de Dios y no nos importa las cosas de Dios. No les importaba absolutamente para nada. Ahora, en ese tiempo, Dios había escogido el pueblo más bien la tribu de Leví para que le sirvieran. Dios les había dado un mandamiento. Dios los introdujo a la tierra prometida y 11 tribus recibieron tierra. Hablemos fincas, recibieron fincas para sembrarlas y el fruto de la tierra lo podían vender, lo podían negociar y ellos prosperaban, podían tener animales, ellos prosperaban, tenían la bendición de Dios, pero el pueblo, la tribu de Leví no. Dios les dijo, ustedes no van a tener tierra, ustedes se van a dedicar a las cosas sagradas mías. Entonces, los sacerdotes y esta gente eran casados, tenían familia, ellos necesitaban mantener sus familias. Entonces, se mantenían de los diezmos que traían las otras 11 tribus. Con eso ellos presentaban la ofrenda delante de Dios, la sacrificaban y esa ofrenda llegaba a Dios con lo que quedaba y con lo que traían las demás tribus, alimentaban sus familias y era como así mantenían el fuego encendido para los sacrificios. Era como tenían los panes fresquitos todos los días, los panes de la propiciación. Era la manera en que podían subsistir, que Dios les había dado esa manera de subsistir. Entonces, por eso Dios les dice, traigan sus diezmos, sus ofrendas al alfolí, haya alimento en mi casa y a ver si yo no abro las ventanas de los cielos y entonces derramo bendiciones hasta que sobreabunden. ¿Por qué por qué Dios les dijo esto? Porque ellos habían descuidado la casa de Dios, habían puesto pan añejo, llevaban malas ofrendas, los sacerdotes no podían entonces ministrar y hacer los sacrificios para perdón de pecados y entonces se había descuidado absolutamente todo. Dios les dice, vuelvan al pacto que yo les di, vuelvan a tener la casa de Dios como hay que tenerla. Hermanos, si peleamos, no veo yo en la palabra de Dios otra forma de sostener la obra del Señor, si no es a través de nuestros diezmos y ofrendas. Y existen muchos cristianos nunca han diezmado ni ofrendado. Significa que no hay interés por la casa del Señor. Esto estaba sucediendo en ese tiempo. No había interés por las cosas del Señor. Gloria a Dios por los que nos interesamos y damos para la obra del Señor. Los que sí estamos preocupados por la luz, por el agua, que estamos preocupados por los impuestos, que estamos preocupados por las instalaciones, que estamos preocupados por cumplir nuestras obligaciones económicas. Es un grupo de hermanos, un remanente que el Señor tiene ahí, que va a bendecir grandemente y que va a fortalecer grandemente y va a derramar bendiciones hasta que sobreabunden, va a abrir las puertas de los cielos y van a ser bendecidos por el Señor, porque tienen interés por las cosas sagradas y sostienen la obra del Señor aquí. Allá en Escazú no tenemos salarios para nadie, pero tenemos obligaciones que cumplir. Y esas obligaciones las sostienen un remanente. En este caso aquí, Dios iba a guardar un remanente, no podemos leerlo todo, pero Dios tenía un remanente ahí que Dios iba a bendecir, que Dios iba a abrir esas puertas de los cielos para derramar bendiciones hasta que se sobreabunden y iba a abrir las ventanas de los cielos para bendecir a toda esta gente. Ahora, hay un principio importante. En el Antiguo Testamento,
esta gente, Dios les dice, vuelvan a mi pacto, que puedan los sacerdotes sacrificar y todo, y verá que yo los voy a bendecir. Hoy en día Dios no nos manda a hacer las cosas a la fuerza. Lo que hacemos, lo hacemos por amor. Amén. Y yo les digo siempre a la gente, si a usted le duele mucho diezmar y no quiere, si lo va a hacer de mala gana, no lo haga. No será de bendición. Porque ellos llevaban ofrendas, aunque sea lo malito, lo más malito y lo más feo, llevaban ofrendas. Pero esto, dice el Señor ahí en el pasaje, en el pasaje de que tenemos de Malaquías, dice que no recibirá esa clase de ofrendas. Dice, quien también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde. Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrendas. Son ofrendas vanas. Cuando hay dolor en el corazón, por lo que uno da, mejor no dé. Es lo mismo que servirle al Señor en algún campo de la iglesia, el ministerio de la iglesia, y hacerlo con qué cansado, qué triste, qué dolor me da, qué pereza hacer la lección, qué pereza predicar, qué pereza barrer. Mejor no lo haga, porque llegará alguien que quiere hacerlo de todo corazón y presentará esa ofrenda al Señor con un corazón limpio, con un corazón contrito, humillado delante de Dios, y dirá, Señor, aquí está mi servicio en sacrificio. Señor, aquí están mis ofrendas en sacrificio. Señor, aquí está mi trabajo en sacrificio. Ese es el que va a ser bendecido por Dios. Pero cuando hacemos las cosas por obligación, porque nos vean, porque es una regla que hay que hacer esto o hacer lo otro, cuando hacemos las cosas de esa forma, no tenemos la bendición de Dios y Dios no recibe de nuestra mano la ofrenda que damos con dolor. Dios no quería recibir la ofrenda en este momento porque el pueblo había ofendido la presencia de Dios y había obligado a la gente a hacer cosas que no tenían que hacer. El pueblo estaba en desgracia, esperaba un Salvador, esperaba un rey. Llegaría el rey, pero cuando Dios quisiera. Porque el rey de justicia, la justicia de Dios, sería manifestada en la persona de Jesucristo, habiéndose anunciado por Juan el Bautista para que llegara el Mesías. Ahora, Dios sabía lo que estaba sucediendo en ese momento. El tema es que habían dejado de adorar a Dios como hoy en día está sucediendo. Ya que hay gente que no va a las iglesias por no llevar una ofrenda. Y es algo extraño porque las ofrendas existen desde Adán y Eva. Casi 7,000 años, o hablemos de 7,000 años de presentarse el hombre con una ofrenda delante de Dios. Y hoy en día tenemos gente resentida con Dios porque hay que sostener una obra. Hasta hay grupos que dicen no a las iglesias porque hay que dar para la obra de Dios. Ahora, esto, hermanos y amigos, hay gente que lo está usando para robar. Eso es cierto. Hay gente que está usando eso para manipular a las masas y sacar provecho propio. Fíjese dónde está usted. Fíjese cómo se invierte lo que usted está dando para Dios. Versículo 13 al 18. El versículo 13 al 18. Vemos otra disputa. Ya para terminar. Dice 13 al 18. Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová. Hermanos, cuídense de no decir palabra violenta contra el Señor. De no menospreciar la obra de Dios. Cuídese. Son palabras violentas para Dios. No renegar en contra de la iglesia, en contra de los predicadores. Son palabras violentas para Dios. Cuídese. Si usted no quiere nada con Dios, pero no hable mal de las cosas de Dios, porque esto es grave, muy grave delante de Dios. Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová. Y dijiste, ¿en qué hemos hablado contra ti? ¿Cuántos dicen ahora, en qué hemos hablado contra Dios? ¿En qué hemos criticado la obra de Dios? ¿En qué hemos criticado a la gente que predica? Palabras violentas en contra de Dios, y la gente dice, ¿en qué hemos hablado contra ti? ¿Cuántos hermanos han salido de las iglesias hablando de la iglesia y hablando de los pastores y hablando de la obra de Dios? ¿Cuántos se han alejado y ahí dicen en la calle, gracias a Dios
tengo esto, tengo el otro. Gracias a Dios, esto y el otro. Y han abandonado la obra de Dios. Se han alejado totalmente. Nunca más se volvieron a presentar delante del Señor con nada. Ni su presencia, ni sus ofrendas, ni su servicio, nada. Todo abandonado. Y dicen gracias a Dios. Y todavía dicen, ¿en qué hemos hablado contra ti? Eso está pasando hoy en día. Este no es un tema de hace más de 2000 años, es un tema actual donde hay gente que se está alejando de Dios y está diciendo, yo alabo a Dios, yo amo a Dios, cuando no se congrega, cuando no ofrenda, cuando no testifica, cuando no sirve para Dios, cuando no hace nada para Dios, y está hablando que ama a Dios. ¿Y en qué hemos hablado contra ti? Es un tema actual y lo vemos todos los días, y la gente dice, pero si Dios me está bendiciendo. Pero yo no he hecho nada en contra de Dios. Nada más no voy a la iglesia. Nada más no le sirvo. Nada más no me congrego. Nada más nada. Yo estoy bien con Dios. Dios está bien conmigo. ¿Se acuerdan el domingo pasado? Dios ni hará bien ni hará mal. A Dios no le importa. Aquí Dios está peleando con el pueblo y le está diciendo. Y el pueblo está diciendo, ¿qué hemos hablado contra ti? ¿Qué hemos hecho contra ti, Señor? Hermanos, el no hacer nada es pecado. Es pecado el no hacer nada. Es pecado el no amar y cuidar la obra de Dios. ¿De qué manera podríamos extender el evangelio si no es por medio de nuestros misioneros, si no es por medio de nuestra iglesia, gente que se congregue, que crezca espiritualmente y que comparta el mensaje de Dios? Abandonar la iglesia es abandonar los caminos de Dios y la obra de Dios. Y no presentarnos delante de Él como una ofrenda, como un sacrificio vivo delante de Dios es pecado. El no sacrificar servicio y tiempo y horas para servirle al Señor es pecado. Aquí estamos puestos en este mundo con un propósito divino, y ese propósito divino es llevar el mensaje del evangelio a todas partes del mundo. No diga usted, ¿en qué hemos hablado contra ti? Dice el versículo 14. Habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en su presencia de Jehová de los ejércitos? ¿Qué aprovecha? ¿Qué aprovecha? ¿De qué sirve? ¿O qué ganancia tenemos servirle a Dios? Y siempre me acuerdo del chiquito cuando estábamos en Monteclub, los que conocieron Monteclub, estábamos cortando zacate, pintando bancas y esto, y alistando todo porque tenemos una actividad, no recuerdo si era la carrera o qué, y había un chiquito como de 7 años. Roberto, don Roberto, ¿en qué le puedo ayudar? Venga y nos ayuda aquí a lijar las bancas. ¿Cuánto pagan? Dios le paga. Entonces no. Entonces no, me dice. Hermanos, una actitud infantil, lógicamente. Yo cuando cogía café, cuando tenía como 9 años, yo iba porque me pagaban. Porque íbamos con mi mamá a coger café y los sábados cuando cambiaban, en ese tiempo no nos daban el dinero, sino que nos daban boletos, se llamaban. Unas moneditas de plástico, y decía la cantidad de café. Entonces, de acuerdo a eso nos pagaban. Mami nos daba un porcentaje de eso. Entonces íbamos a coger café porque mami nos pagaba. Bueno, nos daba la plata. Parte de todo lo que recogíamos, los que íbamos, era mi mamá y 2 hermanos, y yo y mi hermano. Entonces mami nos daba. Y claro, feliz de la vida. Yo con 9 años, y mami me daba, no recuerdo, creo que eran 2 colones el sábado, feliz de la vida, me pagaban. Y entonces me decían mis compañeros de escuela, ¿para qué va a coger café? ¿De qué sirve eso? ¿Cómo? ¿De qué sirve si me pagan? En este caso, el servicio a Dios, ellos decían, por demás está servir a Dios, ahí no pagan. Ahí más bien hay que poner. Hermanos, esta es la mentalidad de muchos cristianos que se han alejado del Señor. Y es la mentalidad del mundo, de la gente que critica las iglesias, que critica al que da para la iglesia. Hermanos, yo toda la vida he dado para la obra de Dios, lo que he podido, lo que he tenido. Yo he dado, muchos hemos dado, porque la obra de Dios tiene que sostenerse. Pero la gente decía, por demás es servir a Dios. ¿Para qué? No vale la pena. Y vea, desgraciadamente, hay montones de hermanos en las iglesias que no tienen ni siquiera pagado un guap de electricidad, porque nunca le han dado nada al Señor. Nunca han metido un clavo en una pared. Nunca han cogido un tiempito para estudiar la Biblia y enseñar a un niño o dar un plan de salvación. ¿Para qué? Por demás está servirle a Jehová.
Por demás está servirle a Dios. Mejor me voy a trabajar y gano mi plata y me la dejo, y el domingo llego y le ofrezco al Señor una ofrenda de un becerro ciego o cojo, o el que me robé al vecino, para no perder yo nada. Dice que por demás es servir a Dios, que aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en su presencia de Jehová de los ejércitos, que aprovecha los mandamientos de Dios. Ve, hermanos, uno que ha vivido ya años ha podido ver las dos caras de la moneda. He podido ver familias que han servido a Dios siempre, que han mantenido el amor y el fuego del Espíritu Santo en sus corazones toda la vida, y Dios los ha bendecido toda la vida. Buenas familias, buenos padres, buenas madres, buenos hijos, tienen sus cosas, están bendecidos por el Señor, han llegado y han perseverado en la lucha. Pero también conozco la otra cara, de familias que se han alejado de los caminos del Señor y dicen, ¿de qué vale hacerle caso a Dios? ¿De qué vale la ley de Dios? ¿Para qué? Familias destruidas, padres volviendo al alcoholismo, madres separándose de sus esposos, hijos en las calles enredados en drogas, hijos alejados de Dios, sin ninguna bendición, solos. Muchos han muerto solos porque han destruido sus vidas, han destruido sus familias, han destruido todo por no escuchar la ley de Dios, por quererse ahorrar algo de Dios, por querer tener todas las cosas y presentar cosas malas a Dios. Eso es lo que ha sucedido. En el pueblo de Israel había bendición en el pacto y había maldición. En la vida cristiana Dios no nos maldice, Dios no nos hace eso, pero nosotros al alejarnos de Dios salimos de las alas del Omnipotente y andamos en un mundo malo gobernado por el diablo, que quiere destruir familias, que quiere destruir vidas, que quiere destruir a todo el mundo, y lo va a lograr cuando nosotros nos salimos de las alas del Señor. Es una tristeza, y yo comentaba con la iglesia, qué triste ver gente que se aleja de Dios por pereza, por un trabajo, gente que se aleja de Dios y prefiere servir al mundo antes de servirle a Dios. Qué triste verlos el día de mañana solos y tristes, como estaba el pueblo de Israel ahí, que estaba sufriendo la maldición por alejarse del Señor. Hermanos, Dios no nos maldice, pero nosotros buscamos las consecuencias de nuestro pecado, de alejarnos de Dios. No debemos de alejarnos de Dios en ningún momento, porque estamos protegidos por las alas del Omnipotente, protegidos por Dios, con el cuidado de Dios. Pero cuando nos salimos de ahí, anda el diablo como león rugiente buscando a quien devorar. Y si usted se aleja de los caminos del Señor, se expone a que el diablo lo devore, porque él vino para matar y vino para destruir a usted, a su familia, a sus hijos, a su iglesia. Es una lucha y no debemos descansar hasta que el mal quede impotente cuando venga el Señor Jesucristo. Y ahí estemos nosotros. Versículo 15. Decimos pues, ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad, no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Eso es lo que creen. Dios no puede ser burlado. Dijo Pablo, no se engañen. Dios no puede ser burlado. Dios sí hará. No es como decía el pueblo de Israel, ni hará bien ni hará mal. No es como decía aquí, Dios está bendiciendo al impío. Dios se complace en esa gente. Dios no puede ser burlado. No van a escapar, porque el juicio de Dios viene. Versículo 16. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y escuche, Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memorias delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. ¿Verdad? Qué bendición, amén. Fue escrito un libro de memorias. Todo está escrito, hermanos. A Dios no se le escapa nada. Y aquí dice, escuchó y oyó, y fue escrito ese libro de memorias. La gente que temían a Jehová y hablaban a sus compañeros. Había gente ahí que Dios sabía que era valiosa. Hermanos, en nuestras iglesias tenemos gente valiosa. Dios está al tanto, Dios tiene un libro de memorias, ahí está todo escrito,
y Dios le va a recompensar. Dios le va a dar. Esta vida es más que lo que vemos. Hay una vida eterna. Y sin Cristo no se llega a esa vida eterna. Dice el versículo 17, y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Ahí dice Dios, se van a dar cuenta cuál era la diferencia de los que decían, no le sirvo a Dios ni sigo su ley, y los que así lo hicieron. Hay una gran diferencia. Se puede ver aquí, pero un día la veremos tal y como Él es. La exhortación, vuelva hacia Dios. Vuelva hacia Dios. Vuelva hacia Dios y no discuta con Dios. No se resienta con Dios como estaba resentido el pueblo de Israel. Resentidos con Dios. Tenemos muchos resentidos en el cristianismo hoy en día. Y creen que están bien. La palabra de Dios dice que no. La palabra de Dios dice, habrá un día, se van a dar cuenta que es lo justo y que es lo malo. Se van a dar cuenta entre el que sirve a Dios y el que no sirve a Dios. Hermanos, si usted está alejado de Dios, mejor guarda su boca, para que no desenfrene la ira de Dios. Vamos a orar y pedir la bendición del Señor. Creo que tenemos un canto, terminamos ahí. Tenemos un canto al final. Dios me los bendiga. Vamos a orar y pedir a Dios por el pueblo suyo. Amado Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor, te alabamos y te glorificamos. Y venimos delante de usted, Señor, con un corazón contrito y humillado. Alcanzar tu gracia y tu misericordia. Y agradecerte que nos permita servirle.